Muy buenas tardes a todos nuevamente. Estamos retomando el coloquio Ciencia y Sociedad, en esta oportunidad dedicado al tema de la sierra. Este tercer bloque contará con la participación nuevamente de destacados expositores y panelistas. La conferencia estará a cargo del señor Richard Webb, quien tocará el tema también asociatividad, mercados y políticas públicas. En Economía y Geografía de St. Andrew University en Escocia y es doctor en Economía de Harvard University. Ha ejercido como gerente de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú entre los años 1963 y 69. Ha sido profesor visitante en Princeton University entre los años 71 al 75. Es economista o ha sido economista del Banco Mundial entre los años 1975 y 80 y presidente del Banco Central de Reserva del Perú en los periodos 1980-85 y 2001-2003. Además, él es investigador de Brookings Institution y coautor de la publicación El Banco Mundial, Historia de su primer medio siglo. Eh, Además, él es director del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres y columnista de El Comercio y otros medios desde 1982. Entonces, vamos a saludar al señor Richard Webb y cederle el micrófono. Señor Richard Webb, usted tiene eh, los siguientes minutos para su charla. Estaremos avisándolo minutos antes de que culmine su tiempo para eh, ir controlando el tiempo. Muy buenas tardes. Adelante, señor Webb. Bien, muy buenas tardes con todos y muy agradecido de esta oportunidad para reflexionar sobre un tema que me encanta. En los últimos 10, 12 años he estado dedicado en buena parte de ese tiempo a conocer y reflexionar sobre la sierra. Y por eso me encanta esta oportunidad. El señor Víctor Vich, que es panelista, escribió hace unos años que la sierra peruana nunca ha sido descrita como un presente. Y en otro contexto escribió que ningún proyecto político económico para la sierra tendrá posibilidad de éxito si no va acompañado de un nuevo discurso cultural. Y me encantaron citas. Yo he tenido esa misma idea mucho tiempo y no cabe duda de que hay una forma de ver o de mirar a nuestra sierra que ha sido muy, muy influyente en quizás los últimos siglos, ciertamente el último siglo, y que ha afectado cómo los gobernantes y la población más del país ha pensado la sierra y ha condicionado el tipo de intervención que ha habido. Esto, si bien me parece muy cierto eso, cuando yo empecé a tratar de entender la pobreza de la sierra a través de un estudio que me llevó a visitar varias provincias, muchos distritos, con 2, 3 colaboradores y a lo largo de varios años. Y me llevó a deambular por algunas de las zonas más pobres y distantes de la sierra. Yo regresé de eso con una idea algo distinta de lo que yo mismo había pensado y en la línea de lo que había escrito. Porque lo que yo vi fue un proceso de
cambio que se estaba dando y que nadie estaba viendo. Y, y por lo tanto, las explicaciones y las propuestas que se seguían dando con relación a la sierra parecían, a mí me parecían desconectadas con esa realidad que yo estaba viendo. Ahora, uno de los, una de las formas más simples y claras de ilustrar esa diferencia entre esa realidad y cómo se mira y se habla de la sierra, es pensar en lo que se ha venido hablando hoy en nuestro simposio, porque casi todas las referencias que he escuchado esta mañana han sido sobre la agricultura. El tema central de la sierra que se ha venido hablando es la población rural, la economía rural y, por lo tanto, la agricultura. Pero estadísticas, esto se ve que la economía de la sierra es en un 67% urbana, no rural, y la rural 33%. Que la agricultura es una actividad minoritaria como sustento económico de la sierra. Esto es una realidad muy nueva, creo. O sea, mirando 20, 30 años atrás, la sierra sí era más rural o principalmente rural y principalmente agrícola. Entonces, se ha producido pues, creo que hay que hablar de revolución, esto en la sierra, que para mí yo no veo bien captada en lo que yo veo escrito sobre la sierra o lo que, por ejemplo, ahora, hoy mismo hemos estado escuchando. Si vamos a hablar de la sierra, si ese va a ser el tema de esta reflexión, entonces tenemos que mirar mucho más de cerca qué es esa economía urbana y no agrícola, que es la gran parte de la economía de la sierra. La población es ahora más urbana que rural en la sierra. Casi mitad, mitad, pero es un poco más urbana. Pero la productividad de la parte urbana es bastante mayor por persona y por lo tanto la producción total urbana y no agrícola es mayor. Es mucho más que la mitad. Entonces, aquí esto ya indica que ha habido, se ha venido dando un proceso de cambio extraordinario que realmente ha cambiado al país, pero que no estamos viendo muy bien. Quizás por la influencia como decía Víctor Vich, que estamos atrapados en la imagen que siempre hemos tenido y que domina como vemos a la sierra. Esto, ahora, esto no es solo urbanización y generación de actividad no agrícola, es también un dinamismo económico, no solo cambio. Y ese dinamismo ha hecho que los ingresos promedios de la población de la sierra han venido elevándose en los últimos 20 años más rápidamente que en el resto del país. En base a datos de la encuesta de hogares,
y solamente mirando los años desde 2007 hasta 2018, se ve que el ingreso de la familia en promedio en Lima ha crecido a 0,5% al año, 0,6%. En la sierra, en la población, el ingreso de la población rural de la sierra ha crecido a 2,5, o sea, 5 veces, casi 5 veces más rápido que en Lima. Entonces, no concibo reflexionar sobre las políticas y las formas de seguir ayudando al desarrollo de la sierra sin partir de estos datos que ya indican que esto es otro mundo. Y lo primero que hay que hacer es tratar de entender de dónde viene esto. No es solo es una cosa monetaria de ingresos que de alguna forma no deberíamos valorar tanto, porque hay medidas de calidad de vida que también han venido mejorándose sustancialmente y más rápido otra vez en la sierra que en otras partes del país. El mejor indicador de eso creo que es la mortalidad infantil, que desde el año, en lo que va de este siglo, ha bajado de cerca de 40 por mil a 18 mil, o sea, menos de la mitad en estos pocos años. Y la pobreza en un periodo similar también ha bajado a la mitad de lo que era la pobreza monetaria. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra mirada a la asociatividad y a las políticas públicas? Esto, el tema de la asociatividad, aquí también lo que se ve es un panorama extraordinariamente dinámico. Esto a ir directo de la palabra sociedad a comunidades. Y claro que las comunidades han sido la forma tradicional y que han generado mucho estudio, mucha reflexión y se han vuelto parte central de nuestra imagen de la sierra. Pero una cosa que conocida y incluso que yo no sé cuán entendido es que se ha venido dando en los últimos 10, 20 años una proliferación de comunidades. O sea, el número de comunidades en uno de los distritos que estudié en los últimos años, Acobamba, en Huancavelica, desde el año 70, cuando habían 42 comunidades, hoy día hay 153. O sea, casi 4 veces más comunidades que en ese lapso. Entonces, ¿qué exactamente está detrás de esta proliferación de comunidades? Claramente no es la misma población, un conjunto de familias que han estado ahí desde la colonia y que han continuado, que fueron rebautizados como comunidades en un momento y dado la protección legal que ahora tienen, y en el que había bastante unidad y tradición. Pero entonces, ¿de dónde salen todas estas nuevas comunidades? ¿Y qué significa eso? Es un ítem que yo pondría si queremos empezar a entender el tema de la asociatividad. ¿Qué está pasando con esas comunidades? De otro lado, tenemos a las cooperativas. Y ya sabemos que aquí hay una historia al revés. Y la reforma agraria multiplicó el número de cooperativas en el país, pero casi todas esas cooperativas desaparecieron. O sea, hubo un rechazo de esa forma de asociatividad.
Ahora, se han creado otras cooperativas que no salieron de la reforma agraria y siguen habiendo. Pero en general el camino de las cooperativas sigue siendo uno difícil. Ha habido casi olas de cooperativas que se han creado y después se han disuelto. Y se sigue dando eso, aunque sí hay cooperativas agrícolas que siguen funcionando y bien en algunas partes del país. Pero es como otra historia que no se entiende bien como debería, especialmente desde el punto de vista de que cuando nos sentamos a pensar qué hacer para ayudar en la sierra, casi siempre lo primero que se nos ocurre es, hay que ayudarlos a crear cooperativas. O hoy día también está muy de moda que creen asociaciones, grupos de productores y los ayudamos a través de esas asociaciones. Ahora, en el aspecto asociativo también deberíamos mirar a todo el aspecto gubernamental, que, que también que ha habido una explosión aquí de presencia de niveles de gobierno con la descentralización. Ahora tenemos gobiernos regionales, provinciales, distritales y además después se retomó un concepto anterior y se ha ido empujando de municipios de centro poblado, que son municipios que no reciben fondos directamente del gobierno, del Tesoro Público, pero sí las arreglan para conseguir fondos quizás de su gobierno provincial, pero que también junto con lo que está haciendo el gobierno regional y el provincial y el distrital, ahora el municipio de Centro Hablado también es un actor más en este conjunto de gobiernos de distintos niveles y mayormente tienen presupuestos separados. Todo el tiempo se habla cuando se habla de la descentralización. Se ha sumado Carlos Amat. Le pedimos al señor Amat que mantenga su micrófono apagado. Continúe, señor Webb. Ya. Bueno, entonces, el tema de la asociatividad yo creo que hay que mirarlo junto con este tema de la multiplicidad de instancias. Sí, ya lo veo, Carlos Amat. Sí, ya lo veo ahí en pantalla, está ok. Ya, Bueno, toda esta asociatividad formal de los mismos pobladores y el conjunto de niveles de instancias públicas ha llegado y ha tenido toda esta revolución estamos describiendo, junto con un proceso es algo totalmente separado y distinto y que podríamos decir, básicamente un proceso físico de infraestructura de conexión. Y eso ha incluido una multiplicación de caminos, de vehículos, la llegada de la electricidad, del teléfono. Hoy día la población rural, algo así como 3 de cada 4 hogares tienen un teléfono. Hace 10 años era solamente 2 o 3%, y encima ha llegado ya Internet. Entonces, hay un cableado de infraestructura comunicativa que ya ha revolucionado la vida, multiplicando la conexión
entre personas y entre negocios, y también la presencia del Estado. Entonces, todo esto se ha dado en 10, 20 años. Entonces, yo creo que no cabe la posibilidad de formular o de pensar sobre la sierra de hoy y cómo ayudarla más, sin partir de conocer y de entender todo este cambio que se ha venido dando en la estructura eh, que está detrás de la asociatividad o que es parte de la asociatividad. Entonces ahora, para mí la vida económica en la sierra es mucho más parecido con la vida económica en el resto del país, en qué se hace y en las formas. Esas formas incluyen la normatividad que regula negocios, pero también mucho de las formas de los negocios son informales y son entendimientos que generan confianza, que siempre tiene que haber, tiene que crearse en la vida misma de los negocios y funcionan igual en los países más ricos y en las actividades más sofisticadas, junto con todas las normatividades y la infraestructura institucional formal. Hay esta infraestructura que regula cómo la gente hace contactos, cómo trabaja juntos, en base a que llegan a confiar uno en el otro, etc. Y todo eso se ha ido generando en el país y para mí, es un capital extraordinario que ahora existe en la sierra también, y que eso va a ser la base de todo lo que se hace para mejorar y desarrollar más todavía esa economía. Entonces, una vez más, lo que planteo es que realmente se necesitan, estamos atrasados, muy detrás de la curva, de todo el cambio que se ha venido dando en la sierra. Y si queremos empezar a ayudar, tenemos que empezar a conocer mucho más de lo que hasta ahora entendemos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Webb. Muy interesante exposición. El señor Webb nos ha indicado que tal vez los estereotipos que ha construido la costa sobre la sierra permiten que estemos tal vez mirándolo de una manera equivocada, ya que la sierra como espacio rural que tenemos construido nosotros no es ya tal, hace ya mayoritariamente rural y ahora ya es tal vez mayoritariamente urbana, la misma sierra. Muy bien, continuemos por favor. Vamos ahora a presentar al panel que acompaña a nuestro expositor principal. Repito, este panel está dedicado a tratar el tema asociatividad, mercados y políticas públicas, de acuerdo por el doctor Webb. El panel está integrado por Rich, él es doctor en literatura latinoamericana por la Georgetown University de Estados Unidos, es crítico literario y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor visitante en varias universidades del extranjero como Harvard, Berkeley, Madison y la Universidad de Bonn en Alemania. Ganó la beca Guggenheim en el año 2009 y es autor de varios libros sobre la violencia política, entre los que destacan Desculturizar la cultura, la gestión cultural y la forma de acción política, en 2014. Poéticas del duelo, en 2015, entre otros. También nos acompaña en este panel René Simatovic. Ella es socióloga graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo el diploma de estudios en profundidad en la especialidad de Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. La mayor parte de su actividad profesional la desarrolló en 2 regiones del país, en Cusco, donde trabajó entre el año 1978 y 1995, y en el Centro Bartolomé de las Casas,
desempeñándose como investigadora y doctora de su programa de posgrado. Y en Piura, que entre los años 95 y 2002 fue directora general del Centro de Investigación y Capacitación del Campesinado, CIPCA. Además, María Isabel Remí ha sido presidenta del Seminario Permanente de Investigación Agraria, CEPIA, y actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Completa este panel el señor, él es bachiller en Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es máster en Economía de la Ciencia de la Iowa State University y candidato a doctor en la Wisconsin University. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico en reiteradas ocasiones, así como también su director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Se desarrolló como ministro de Agricultura en 3 periodos, también como director de investigaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas, y actualmente es profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Estos 3 destacados investigadores intelectuales conforman el panel de este tercer bloque y a quienes vamos ahora a tener el gusto de escucharlo. Para ello voy a ceder el micrófono primero al señor Víctor Vich. Señor Víctor Vich, muy buenas tardes. Tiene usted 8 minutos para su primera intervención. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, está muy bien. Ok. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Quería agradecer nuevamente por haberme invitado a este coloquio y sobre todo a este panel con personas tan distinguidas a las que admiro mucho por sus estudios y por su compromiso frente al Perú. Y también celebro que CONCITEC promueva, digamos, conversaciones interdisciplinarias, ¿no? Y lo que se trata es de pensar el Perú como totalidad. Bueno, respecto a la conferencia de Richard y a mi propio trabajo, yo quería, digamos, enfatizar digamos, yo he estado pensando cuál era la relación que la costa había tenido históricamente con la sierra, ¿no? Y digamos que esa no ha sido una relación, digamos, directa, transparente, sino que ha estado de alguna manera mediada por la presencia de un conjunto de imaginarios que bloquean, digamos, o establecen un tipo particular de relación, ¿no? Es decir, que ¿no? Las imágenes que tenemos sobre ese territorio, o sobre esa cultura, o sobre esas personas, o sobre ese mercado, las imágenes que tenemos sobre ese mercado, para decirlo, digamos, en términos económicos, determinan la manera en cómo nos relacionamos con él. Entonces es fundamental pensar las imágenes porque esas imágenes, ¿no? Están directamente relacionadas con prácticas, ¿no? Y entonces, claro, la sierra es una realidad material, una realidad geográfica, pero lo cierto es que la filosofía ha discutido mucho eso, ¿no? La materia llega a nosotros fundamentalmente a partir de imágenes, a partir del lenguaje, a partir de un conjunto de realidades discursivas. Entonces esa realidad nunca es completamente independiente del lenguaje y a mí me ha interesado estudiar esos imaginarios. Y bueno, yo he, digamos, sistematizado 5 imaginarios que han, digamos, que se han asentado en la cultura peruana y que han determinado la relación de la costa con la sierra. En realidad son imaginarios producidos desde afuera de la sierra, o sea, imaginarios que produce la costa sobre la sierra. Tendría que terminar diciendo que es necesario y es preciso estudiar los imaginarios que la sierra produce sobre sí misma, ¿no? Hoy en día, sobre todo. Bueno, el primer imaginario es muy conocido y no voy a, digamos, ahondar, y tiene que ver con la herida colonial, digamos, con la idea de que la sierra siempre fue una realidad históricamente inferiorizada, subalternizada, y digamos que en el Perú se da este proceso en el que tiene que haber una franca desindigenización, ¿no es cierto? Lo indígena siempre fue mal visto, de alguna manera lo sigue siendo todavía hasta hoy, ¿no? El quechua, por ejemplo,
es un idioma sin importancia pública y política, que va ganando poquitos espacios, pero que nunca la ha tenido en 200 años. La ropa, hay que sacarse la jota, hay que sacarse la pollera para entrar a un lugar de poder. Si uno entra con esa ropa va a ser marginalizado. Y entonces, bueno, la sierra ha estado construida bajo este imaginario inferiorizado. El segundo imaginario es la idea de que hizo mención Richard, la idea de que la sierra ha sido estereotipada como un lugar resistente a la modernidad, como un tiempo estático, calmado, monótono, en donde el mundo rural, digamos, es repetitivo y como salido del tiempo. Y sabemos que eso, digamos, no funciona más, ¿no? Es decir, lo que decía Richard, ¿no? Hoy en día la sierra no es rural, es fundamentalmente urbana o tiene una dinámica urbana muy fuerte, ¿no? Y un dinamismo económico intenso, pero digamos el imaginario es que el campo es más lento, etcétera, ¿no? El tercer imaginario es, digamos, este de que la sierra es un territorio complicado y entonces es más difícil ahí sacar los productos, generar una economía dinámica, y entonces el Perú es un país sentado en un banco de oro y no sabemos cómo sacar el oro de ese lugar, y entonces es un territorio salvaje, ingobernable, difícil, con pocas carreteras, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, ese mismo territorio ha servido como una fuente de idealización, ¿no? Ahí en la sierra se concentra, digamos, la identidad del país, ¿no? Se concentra la imagen, digamos, idílica que nos define como nación, se concentra el pasado, y entonces esto se estetiza, ¿no? Porque por un lado el territorio se imagina como salvaje, ingobernable, imposible, y por otro lado como digamos, como un paisaje estilizado, estetizado, donde Flores Galindo estudió muy bien esto, donde se sustrae, ¿no es cierto?, a los sujetos, ¿no? Y entonces, claro, se alaba el territorio, se alaba la historia, pero, digamos, se subalterniza a los sujetos que viven en ella, ¿no? Esta idea de Cecilia Méndez de Inca sí, indios no, ¿no? A la gente le gustan los telares incas y le gusta, o a las clases limeñas, los huacos en su casa, pero, digamos, desprecia profundamente a los sujetos andinos, ¿no? En cuarto lugar, el imaginario es que, bueno, la sierra es un lugar potencialmente conflictivo, ¿no? Y entonces ahí siempre han habido protestas y la gente es, digamos, es muy bárbara y muy salvaje. Ahí empezó la violencia política en Ayacucho, y entonces ese es un escenario, digamos, complicado no solo territorialmente, sino humanamente, ¿no? Políticamente, ¿no? Y finalmente, tengo solo 8 minutos, creo que estoy llegando al final. Hoy en día, digamos, hay un imaginario que también se impone, que es la sierra como un simple lugar extractivo, ¿no es cierto? Como un lugar destinado a la pura extracción. Y en ese sentido, si, digamos, desde el territorio se construyó en el arte peruano un paisaje sin pobladores, hoy observamos un discurso con muchas cifras, pero sin política, ¿no es cierto? Donde no aparecen, ¿no? Los actores claramente con sus propios intereses, con sus propias dinámicas y con sus propias luchas, ¿no? Entonces, en conclusión, digamos, si pensamos los 200 años de vida republicana acusados de bárbaros, de irracionales, de violentos o simplemente de funcionales al extractivismo, podemos observar una profunda incapacidad del discurso limeño para relacionarse con la sierra, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que yo decía que ningún proyecto político, ningún proyecto económico que no vaya acompañado de una nueva representación, de un nuevo discurso cultural, probablemente tenga pocas posibilidades de éxito, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es de cambiar esos imaginarios para cambiar el tipo de relación, pero al mismo tiempo se trata de estudiar no solamente estos imaginarios externos, como decía, sino cómo hoy la gente que vive en la sierra, la gente que vive en las ciudades de la sierra y la gente que vive en el campo se representa a sí mismo. Y es a partir de esa propia representación que se puede establecer
una política más participativa, más horizontal y ojalá más justa. Eso, gracias. Bien, Víctor, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar la intervención de María Isabel Remy. Ella tiene 8 minutos también para su participación. Por favor, María Isabel. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación a este evento tan importante, ¿no? Primero, por supuesto, manifestar mi agrado, mi entusiasmo de estar comentando a Richard Webb, a una persona que respeto mucho, que admiro mucho, y que tuvo la brillantez de trabajar este libro sobre conectividad rural que, digamos, plantea estos nuevos términos de una discusión sobre la sierra. Una primera cosa que quería señalar, siguiendo un poco lo que acaba de decir Víctor Vich, que es que efectivamente la sierra siempre está mal registrada y desde hace mucho tiempo, digamos, los cambios que viven no se registran bien. Digamos, la idea de una sociedad sin historia, de una sociedad que no cambia, el indígena en la puna tocando su quena frente a una llama como imagen turística, aparece como una cosa con una densidad de piedra, que es totalmente diferente de lo que es la historia, a la que desgraciadamente no voy a poder referirme mucho, pero la historia de los 200 años por lo menos, y sobre todo la historia de los últimos 20, 30, 50 años, en fin, es una sociedad realmente que ha cambiado mucho. Efectivamente, muchos de los cambios tienen que ver con, bueno, con dos elementos que me alegro que haya señalado bien Richard. El primero es el desarrollo de los medios de comunicación, de conectividad, la revolución que ha habido de carreteras, caminos, etcétera, además de la comunicación por internet, en fin, por teléfono, es un espacio ahora plenamente comunicado, y además el hecho de la urbanización de la sierra. Ya en la sierra creo que está sucediendo lo que sucedió probablemente hace unos 30, 40 años en la costa, y es la tendencia a la urbanización de los espacios rurales, en parte por efecto del desarrollo de las comunicaciones, es decir, la posibilidad de disponer de mayores servicios, por un lado, y de la posibilidad de conectarse con su propia parcela, ya no solo caminando, sino yendo en mototaxi, etcétera, permiten a la gente concentrarse un poco más, lo que colabora a no necesariamente bajar la PA rural, pero sí la PA agrícola, no necesariamente a disminuir tanto, pero sí la población rural dispersa. Hay menos población rural dispersa, pues está mucho mejor conectada y se densifican algunos pueblos. Cuando uno mira la demografía de la sierra, eso es lo que ve. Hay pérdida de población en los centros poblados más chiquitos, de 50, 60 casas, y una cierta mayor concentración en pueblos más grandes, no solo capital de distrito, sino otros. Entonces, bueno, eso es importante. El SER mencionó hace poco, por ejemplo, cómo la mayoría de autoridades en Puno, tanto municipales como regionales, son de origen rural, es decir, fueron hijos de campesinos que ahora son autoridades, estudiaron, migraron y son autoridades. Entonces hay un proceso muy fuerte en el cual población de origen rural, incluso rural disperso, empieza a ser predominante o por lo menos muy importante
en los espacios urbanos. Ahora, el tema es de dónde viene este impulso de urbanización y de desarrollo de redes de comunicación. Creo que a diferencia de lo que pasó en la costa, que viene también en parte por una gran inversión en infraestructura de riego, viene por gasto público, gasto en las propias carreteras y gasto en construcción, que tiene que ver también con los enormes recursos que han recibido las municipalidades por canon, etc. Entonces, hay gasto público impulsando estos procesos que terminan en urbanización. La urbanización, aunque sea pequeña, digamos, requiere servicios, y entonces abre una escuela y hay más maestros, como hay más maestros hay otro mercado, como hay dos mercados y ya no solamente una feria dominical, probablemente hay un banco, y empiezan a haber una serie de servicios y una serie de actividades. Entonces, hay además con la conectividad talleres de mototaxis, lugares para aprovisionarse de gasolina, etc. Entonces, sí, todo el conjunto de servicios en el ámbito de la sierra se está multiplicando. La pregunta es, ¿qué soporte de aparato productivo, de cambios importantes en el aparato productivo, tiene estos cambios? Si son básicamente impulsos de gasto público que son respondidos con servicios, o si hay cambios. Ahora, algunos cambios, no demasiados, pero algunos cambios empiezan a verse. Hay, por ejemplo, una creciente demanda de productos de origen agropecuario transformados, quesos, por ejemplo, carnes secas, etcétera. Esto además le da un lugar especial a las mujeres, pero no hay mucho tiempo para eso. Lo que tenemos es sí una cierta mayor transformación. El café que se podía vender en bruto ahora tiene niveles de procesamiento en la propia unidad productiva o en la vivienda del caficultor. Esto lleva al tema de, con una mejor conectividad, tenemos el mismo rol de los intermediarios, o ya no son tan necesarios. Es que la asociatividad, o por lo menos este capital social que se despliega gracias a los medios de comunicación, como ha señalado Richard, permiten mejorar condiciones de mercadeo, etcétera, de los propios agricultores. Cambios que están sucediendo son cambios en el sentido de desarrollo mayor de ganadería, eso lo encontró Escobar ya, pero también en el censo aparece de manera impresionante. Son cambios, en cierto modo, también adaptativos a la mayor urbanización y a la mayor oferta de empleo urbano. Cuando los hombres se van a trabajar en construcción civil, el espacio puede ser mejor controlado por mujeres que se dedican más a la ganadería que a las tareas agrícolas de mayor esfuerzo, etcétera. Y entonces hay cambios, hay cambios forestales también nuevos, pero lo que no hay en este espacio movilizado por el transporte y el gasto público, por el movimiento de la gente y los cambios adaptativos que hacen las personas, es políticas públicas. Y eso sí, todo esto sucede sin que políticas de apoyo a las iniciativas se estén llevando a cabo, ¿no? Bien, eso por ahora. Gracias, Marisa, por tus palabras. Tal vez el primer cambio tecnológico de comienzos del siglo XX fue cambiar en la sierra, fue cambiar los techos antiguos de paja y madera por los de zinc, ¿no? Y se quejaban de esa luminosidad que reflejaba esos techos metálicos tan impuestos y que ahora pues son la normalidad en la sierra. Vamos a continuar ahora ofreciéndole las palabras al señor Carlos Amat para su respectiva intervención de 8 minutos. Por favor, señor Amat, buenas tardes.
Primero, un abrazo a todos y estamos en un momento tan excepcional que hay más de 3.500 millones de personas en cuarentena en el mundo, más de 200 países con decisiones muy drásticas como las cuarentenas, pero comunicándonos extraordinariamente, por lo menos en el mundo científico, desde todos los laboratorios y centros de investigación, una globalización extraordinaria de trabajo en equipo en lo que es salud. Hechos creo que son inéditos en nuestra historia universal. Y en el Perú, bueno, estamos los 32 millones también acuartelados. Y para que este combate contra este virus, la cuarentena, pero sí tenía y tiene que haber alimentos, y el sector agropecuario, toda la cadena alimentaria, desde la producción ganadera, agrícola, frutícola, el sistema de logística de transporte, almacenes y distribución mayoristas en los mercados urbanos y los minoristas en los distritales, Lima está siendo abastecida como las otras ciudades, con normalidad. Y todos sabemos que este abastecimiento de alimentos es principalmente de la pequeña agricultura mediana, y el Tarma es el huerto de Lima y el Valle del Mantaro es el centro de abastecimiento de Lima, y por eso que la carretera central es la horta fundamental para que Lima pueda sobrevivir. Y Arequipa lo mismo con sus conexiones con Puno y Cusco, que es intensísimo, a lo vez que Cajamarca y Chiclayo, y Cajamarca y Trujillo. Entonces, cuando yo escucho, y aquí creo que vale la pena subrayar algunos hechos, eso del mapa de la costa beige, la sierra marrón y la selva verde, se nos ha grabado en la nuca, y eso nunca ha existido. Desde hace 14.000 años Icaral estaba en conexión con los caminos desde Supe, Anchoveta y el algodón para hacer el tejido de las redes, trocando con la sierra y Huánuco, manos cruzadas de Cotos, pues en la cabecera del Guayaga, y también la Urimarca en la cabecera del Marañón. Y si ustedes ven la cultura, todas las culturas andinas, de Caral, Sechín, de Sechín, Chavín, y después los Huaris, y después, si ustedes ven el mapa con los caminos que se dicen incas, pero son caminos antiquísimos, ya les digo, desde Caral, esa es una red, y la visión de red es la que hemos perdido, y estamos viendo entre costa, sierra y selva con diferentes colores. Sin montañas son nuestros mapas. Y toda la geografía y las sociedades y las economías nuestras son a lo largo del discurso del río, y el río es el que hilvana de la sierra a la selva y de la sierra a la costa, y ahí está el gran intercambio milenario de semillas, de productos, de conocimientos, y también de caminos espirituales. La peregrinación de Pachacamac al Apu Pariacaca, eso es ancestral, y Pachacamac, el gran santuario de hace 1000 años, no se explica sin Pariacaca y Huaytapallana, como hoy día no se explica Huancayo con Lima. Hay 3.500 centros de poblaciones de distritos en Lima, 500 centros provinciales y distritales en Lima. Entonces, Costa, Lima y Huancayo cierra como dos categorías distantes. Entonces, el gran punto que quiero subrayar es, al Perú lo tenemos que vivir. Para vivirlo tenemos que admirarlo, y al mirarlo tenemos que comprenderlo. No son piezas aparte, sino es un tejido. Y toda la cultura es como tejer vinculaciones ancestrales. Es la historia nuestra de la construcción de las culturas del país.
Ese es un punto entonces ver en malla. Y esta malla se ha intensificado ya es reconocido los celulares y las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, ver poblado rural, 50 casas o 2.000 habitantes, esa es una definición del censo. La vivienda es categorizada como rural, pero la población, las personas de esas casas, tiene otra casa con el ganado, en el caso de los ganaderos, pero también tiene una casa en Jauja. O en el caso de la Sierra Sur, la malla es el poblado, el caserío, la capital provincial, Juliaca y Arequipa y Tacna. El tráfico que hay en ese corredor de Cusco-Puno, Arequipa, Juliaca y Cusco y Puno, Tacna, es intensísimo. En Arequipa, la irrigación de Majes, probablemente ya más del 30% de esos nuevos propietarios de esa irrigación de 5 hectáreas, pequeña propiedad, son del altiplano. Y cuando se discutía el caso de Majes 2, y se ha 10 años parado ese proyecto de Majes 2, porque Espinar alegaba que eso es agua del Cusco y para el Cusco, y por eso 10 años de proceso judicial para llegar a lo mismo. Sin embargo, la población trabajadora, yo diría propietaria de Majes en La Pampa, son cusqueños y puneños. Entonces, de nuevo, maya. El otro punto para subrayar es la dinámica intensísima en que estamos internacional. O sea, hay 3 millones de peruanos en el extranjero, en continua comunicación como estamos nosotros virtual todos los días, desde Nueva York, Madrid o Milán, con sus seres queridos aquí en el Perú y viceversa. Entonces, encuentran pastores en Montana que salen de la parte alta de Huancayo. Esa fluidez es un hecho que dinamiza los cambios culturales y la manera de los sistemas productivos. Y la tercera idea es el extraordinario cambio tecnológico que está para el manejo agrícola, frutícola y ganadero, que ya no es tanto extensión de tierra, sino es el valor de la propiedad de una empresa no es 10, 5, 15, 20 hectáreas, sino cuánto conocimiento tecnológico y gestión económica y empresarial hay en esas unidades. Ejemplos, un señor de 2.000 metros cuadrados, un quinto de hectárea en Cajamarca, 3.600 metros de altura, está conectado con Moscú exportando flores. Y hoy día, como los aeropuertos están clausurados, ha tenido que botar todas sus flores bellísimas de un valor extraordinario, tirarlos como rastrojo agrícola por no tener la posibilidad de enviar sus flores a Moscú. Arándanos. Una hectárea de arándano es 60, 80 mil dólares. Y una hectárea de maíz máximo, dos cosechas año es 1.500 dólares. Una de espárragos son 6.000, 7.000 dólares por hectárea. Y estamos hablando 10 veces más que una agricultura que se llama tradicional. Pero hoy día en Cajamarca y Arequipa y Cusco, con el arándano, pasa una hectárea minifundista del más pequeño minifundo, una hectárea. Pero una hectárea de arándano es 70, 90 mil dólares por hectárea. Y esa tecnología de arándano, con esa biología, con riego por goteo, con manejo microbiano, con agricultura de precisión y hasta con drones. Esa nueva agricultura ya está operando en el Perú y se está expandiendo. Entonces, sierra, costa, selva, no. Es una malla y un tejido muy intenso donde la pequeña agricultura tiene un potencial extraordinario por la diversidad de ecosistemas que tenemos para producir. Bien. Y el cuarto punto, si hay algún minuto, Un minuto más. Es esta idea del comando operativo que se ha creado para
enfrentar esta amenaza que está en pánico todo el país y el mundo. Este comando operativo es una reforma del Estado sustantivo que desde hace 20, 30 años estamos clamando para potenciar la agencia agraria, que debe ser la unidad de gestión agrícola, pecuaria, de salud, de educación, de infraestructura, que es la que integra los sectores de los ministerios en las microcuencas y en la red de microcuencas, que es la cuenca, pero ahí lo que no hay es capacidad de gestión de servicios y bienes públicos. Y esa gerencia de segundo piso es la que tiene atrasada y descapitalizada, y en términos de intercambio de ese pequeño agricultor de los valles de la sierra, en desigualdad con el resto de la economía del país. Entonces, la gran inversión de nuestro país es capital de gestión pública, un Estado que opere desde el nivel local, de microcuenca, de cuenca, regional, nacional, y eso es poner grupos de comando, de gestión pública, para capitalizar ese potencial extraordinario de nuestro país en los mercados nacionales y en el mundo. Entonces, ahí hay varios conceptos que hay que cambiar 180 grados de visión. Bien, muchas gracias, señor Carlos Amat. Vamos a dar una ronda y en esta ronda vamos a incluir también las palabras del señor Richard Webb. Bien, vamos entonces a la ronda. Vamos a empezar con Víctor Vich, continuamos con Marisa, Carlos Amat y cierra el señor Richard Webb. ¿Le parece? Unos minutos más para que puedan completar algunas ideas, ofrecernos otras nuevas. Así que, Víctor, por favor, tienes nuevamente el micrófono para tu réplica. Habilita tu micrófono, por favor. Sí, solamente subrayar lo que ha dicho Carlos Amat, ¿no? Me parece que es fundamental que salgamos de esa imagen del mapa dividido en tres, que salgamos de esa imagen del mapa dividido en tres colores y en tres regiones, y el sistema educativo ya no puede difundir más ese mapa, ¿no? Entonces hay que pensar en una nueva forma de representar el país, de una forma más articulada, y para que desde que seamos niños, ¿no?, pensemos en las tres regiones como una sola región, ¿no? Y culturalmente, a partir de esa historia común a la que hacía mención Marisa también, y entonces ese imaginario es el que tenemos que cambiar, ¿no? Porque la modernidad, ¿no?, es la que instaló esta división, porque como dice Carlos, desde Caral y de todos los estudios de historia andina, los pisos ecológicos, el control vertical, los caminos, la comunicación, esto siempre estuvo integrado, ¿no? Y más bien ha sido la modernidad la que lo ha fragmentado, y que lo ha fragmentado no solamente, digamos, en términos económicos y políticos, sino que lo ha fragmentado culturalmente, ¿no? Lo ha fragmentado simbólicamente, y es ese símbolo el que tenemos que desestabilizar, ¿no? Bueno, hasta ahí. Muy bien, cedemos el micrófono entonces a Marisa Remí. Marisa, por favor, tus palabras. Sí, dentro de, efectivamente, las cosas, como ha señalado Víctor, esta imagen longitudinalizada del país es fatal. Hace mucho tiempo se han propuesto más bien imágenes más transversales, ver los Andes no como un problema, sino como un articulador de varios espacios y de complementariedades, en fin, que todavía están en muchos lugares vigentes, de siembra y cosecha de agua, etcétera, que permiten mejorar la producción, mejorar la disponibilidad del recurso, reforzar las laderas, etcétera. Hay mucho que hacer por mejorar las condiciones del manejo del ambiente en los Andes, que no se hacen tampoco los temas de apoyo al cambio técnico. Las personas están introduciendo cambios técnicos, pero toda esta tecnología nueva de drones, etcétera,
está todavía muy distante de la mayoría de la población de la sierra porque no hay políticas públicas que alcancen cambio, que estén con la idea no del cambio técnico tipo NPK, que es lo único que se ha querido hacer en el país, sino de trabajar con la población, cómo ir introduciendo cambios que nos lleven a mejoras en la productividad. Ahora que hay menos gente en la agricultura y en espacios rurales, la necesidad de nuevas tecnologías es evidente. Lo que hace la gente es cambiar a ganadería, que tiene menos demanda de mano de obra, o a forestal, pero los procesos productivos todavía no encuentran en la mayoría de los casos cambios importantes. En el censo agropecuario es aterrador ver la cantidad de población de pequeños agricultores que responden que producen aquello que siempre han producido, no lo que les va a dar más recursos o no lo que demanda el mercado, sino lo que saben. Entonces, hay que mejorar lo que saben y dar una mayor capacidad de tomar opciones en la sierra. Hay otros temas más de política pública, como la necesidad de reconcentración parcelaria de 4 hijos. Si se han ido 3, esos 3 debiera el que se queda poderles comprar sus derechos de coherederos, evitar la brutal fragmentación. Otro de los cambios que se ven de un censo agropecuario al otro es la reducción del tamaño promedio de la tierra en pequeña agricultura. Entonces, sí, 1 hectárea de arándanos puede ser altamente rentable, sin embargo, muchísimas parcelas son de muchísimo menos que eso, retazos que van quedando de particiones, etcétera, que tenemos que hacer un esfuerzo de reconcentración parcelaria que todavía no se ha hecho. Quizás una de las, y con eso termino, Neido, disculpa, una de las conclusiones luego del paro agrario fue formar un viceministerio de apoyo a la agricultura familiar campesina, a la agricultura familiar, y no se hizo, y entonces sigue siendo digamos, la preocupación del Ministerio de Agricultura sigue siendo o la agroexportación grande de los grandes latifundios, nuevos latifundios de la costa, o recientemente, menos mal, bono de pobreza. Una de las, y con eso termino, Neido, disculpa, una de las conclusiones luego del paro agrario fue formar un viceministerio de apoyo a la agricultura familiar campesina, a la agricultura familiar, y no se hizo, y entonces sigue siendo digamos, la preocupación del Ministerio de Agricultura sigue siendo o la agroexportación grande de los grandes latifundios, nuevos latifundios de la costa, o recientemente, menos mal, bono de pobreza a la pequeña agricultura, pero no hay todavía la preocupación por desarrollar políticas de apoyo o esta mejora de la gestión en las agencias agrarias, que todas se fueron, Dios mío, se perdieron, ¿no? Eso nomás, ¿no? Creo que hay mucha política pública que falta y que se podría hacer, y tendríamos un país con gente mucho más satisfecha del espacio donde ha nacido, ¿no? Gracias. Gracias, Marisabel. Bueno, vamos ahora a una segunda participación de Carlos Amat. Carlos, tienes por favor también unos minutos para una réplica. Habilita tu micrófono, por favor. Todavía no tienes que habilitar tu micrófono. Ahora sí, te escuchamos. No me tenían que habilitar a mí. Bueno,
primer punto de ciencia y sociedad, y en ciencia, importantísimo, la miopía que hemos tenido para ser científicos al analizar la ciencia andina. Todos los centros de investigación mundial, y obviamente los peruanos, la función de producción de la agricultura es agua, suelo y planta. Y en planta es variedades, y es algodón, azúcar, papa, o el Instituto Internacional de la Papa, o del trigo en México, y acá el CIMIT en maíz, cultivos. Y agua, pues captar la represa, canal madre y surcos a las chacras. Y Moray, que es el estudio que trabajó extraordinariamente John Earls, donde encuentra el punto sustantivo del manejo de nuestro país. Esta mañana Juanito Torres hablaba del país de montañas tropicales, vivimos en laderas, y la dinámica de verticalidad es la que configura la dinámica productiva, económica, social y también poética. Vallejo, sin montañas, no es poesía. Entonces, la principal factor de producción que encuentra John en el laboratorio de Moray, que explica estadísticamente significativas las diferencias entre el rendimiento de una variedad con otra, es la cantidad de energía solar, horas de sol al día, durante el calendario anual, y además la calidad de esa radiación solar, si es más sol de mañana, rayos ultravioleta, o energía solar en la tarde, que es infrarrojo. Estos espectros de la luz es la fotosíntesis. Y el impacto de la fotosíntesis es lo que explica en gran medida la productividad de las plantas. Y en nuestros centros de investigación y en nuestra ciencia y tecnología no está el impacto del factor energía solar. Ahí tienen un solo punto, que perdimos 14.000 años de observación de la importancia del clima con la biología, el territorio y el territorio. Una cosa es ladera con sol de mañana o ladera con sol de tarde. Ladera con suelos graníticos o calcáreos o arcillosos, o la combinación de la biomasa. Entonces, la otra idea que hay que rescatar, que somos un país mega biodiverso y también diverso en ecosistemas. El hardware es la montaña, pero el software es la diversidad biológica que se ajusta a esa complejidad ecológica. Entonces, el manejo de nuestro sistema productivo, y que es más intenso en lo que es pequeña agricultura, es el manejo de muchas plantas en la misma chacra, versus la aproximación de ciencia y tecnología y de economía, es la economía del algodón, la economía de la papa, la economía del arándano, o la economía hoy día de la exportación de paltas o uvas, donde somos campeones, y no el tejido de biodiversidad, que es lo que es característico y la originalidad de nuestro país, como una boutique biológica, un boutique de ecosistemas. Y esa aproximación de la realidad no está en el tablero de investigación de ciencia y tecnología de nuestro país, y tampoco de la organización de los sistemas productivos y del apoyo de políticas públicas, que vamos por políticas lineales y no de la canasta biodiversa en la diversidad de ecosistemas. Ven la distancia entre cómo es la verdadera realidad de nuestro país, social y geográfica, con los ejes como rieles, y por eso no tenemos mayor idea de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y no hemos hablado de minería y población. Y la minería principalmente está en la sierra, y todos los conflictos es incomprensión de mineros y agricultores que habitan el mismo territorio, son residentes de los mismos centros poblados,
usan la misma estructura de carreteras, telecomunicaciones y energía, y usan los servicios de salud, educación y seguridad simultáneamente. Sin embargo, hay un sector minero, por un lado, y otro sector agrícola en Las Bambas, en Conga, en Tía María, que no nos encontramos, por idiotas. Muy bien, vamos ahora a cederle la palabra al señor Richard Webb. Antes de eso, comentarle que durante su exposición, señor Webb, logramos recibir una pregunta que se le alcanzamos. Nos dicen, ¿cuáles son los resultados de la asociatividad que se viene impulsando desde 2001 a través de la promoción de las cadenas productivas? ¿No? Tal vez pueda nuestro teleaudiente salvarle esta pregunta. Sus palabras, señor Webb. Muchas gracias. Bueno, para ir primero a la pregunta, yo no estoy muy enterado. Mi impresión es que ha sido una ayuda y que yo lo entiendo como parte de una filosofía nueva de asistencia técnica a la agricultura que ha habido en las últimas 2 décadas más o menos, que pone mucho más énfasis en ayudar a los agricultores a conectar con el mercado. Entonces, eso ha sido el centro de esa idea. Hay otros aspectos, pero todo esto que tiene que ver con las cadenas de distribución y de la interconexión entre distintas etapas de la producción. Yo creo que ha sido un concepto bien apropiado y que es algo que estaba faltando. O sea, se ha tenido la idea de que la ayuda técnica a los agricultores consistiría principalmente en tecnologías de labranza, del trabajo en el mismo campo. Pero ahora se está reconociendo que mucho de lo que va a ayudar al agricultor tiene que ver con cómo él se relaciona con sus proveedores y sus clientes y los intermediarios con quien trabaja para la distribución. Y todo eso es muy apropiado. Si bien no estoy muy informado, mi apuesta sería de que hay mucho más para hacer en ese aspecto. Una reflexión final, simplemente como la reflexión de un pretendiente de ser historiador, que cómo se ha dado esta transformación del que hablé en la sierra en los últimos 20, 30 años. Yo creo que aquí ha habido algo más accidental que un reflejo de política pública. Yo no veo en lo que está sucediendo en la sierra una conexión con política pública diseñada con ese objetivo. Claro que hay políticas públicas y hay obras, pero para mí un hecho de gestión pública que fue transformador para la sierra fue la descentralización. Y la descentralización no estaba realmente pensado tan así. Era más pensado como una liberación democrática, política. Pero esa
descentralización se juntó, y aquí hay otro accidente, se juntó con el tremendo auge de la economía en los primeros, digamos, 15 años de este siglo, y que hizo posible que el gobierno central distribuyera cantidades enormes de dinero a los gobiernos descentralizados. Nunca antes los gobiernos locales habían tenido tanto dinero. Es una multiplicación por factor de 100, algo de ese rango. ¿Y qué hicieron estos gobiernos con ese dinero? Un poco de muchas cosas, pero lo primero que hicieron fue hacer pistas. Y empezaron a hacer no grandes carreteras, sino las pistas locales que conectaban comunidades con capital de distrito o entre ellas. Y hubo una explosión de pistas. Otra coincidencia que hubo acá fue que en los años 90 se redujo mucho el costo de los automóviles y el ingreso de automóviles usados en particular permitía que residentes de pequeños pueblos de la sierra pudieran comprar un carro Tacna a $2.500, $3.000, $3.500 y llevárselo manejando a su pueblo. Y gran parte de la invasión de carros que hubo en los años, en los mediados y fines de los 90 y los años 2000, eran estos carros usados, muchísimo más barato de lo que había costado un carro antes, cuando habían aranceles además enormes, y era inimaginable conseguir un carro por menos de $15.000, $20.000. Estos carros estaban a la medida de los distritos y de las provincias. Y entonces la combinación de los carros que tuvo, de los caminos, con este accidente del momento de los carros, creo que se combinaron y empezó a haber una explosión de vehículos que empezó a mediados de los años 90 y corrió 10, sigue. El invento del mototaxi también coincidió con todo esto, porque ahora los mototaxis hacen, no hay pueblito ya sin mototaxis, y eso, como dijo Marisa, permite que muchos agricultores ahora puedan vivir en pequeños centros urbanos cerca de sus chacras y ir y venir, o van fin de semana. Una maestra de una escuela en el pueblo tiene una chacra y va los fines de semana. Ahí empieza a haber mucho más de esa combinación de ocupación, y esto ha jugado con la diversificación que viene ocupacional que viene con el desarrollo de los pequeños centros urbanos, ¿no? Entonces, me parece interesante señalar esta cosa porque creo que debemos hacer historia un poco menos buscando leyes poderosas que explican y que están muy vinculadas, que vinculan mucho las intenciones y ciertas medidas grandes de gobierno con ciertos resultados. Aquí ha habido una explosión en el terreno que no fue directamente planeado ni se dieron medidas con esas intenciones. Y creo que siempre la historia es más así. Entonces,
que cuando uno piensa en políticas públicas, debería tener más en cuenta esta accidentalidad de la vida. Y esto creo que nos ayudaría a tener políticas un poco más... Muchísimas gracias, señor Webb, muchísimas gracias por su palabra. A continuación vamos a continuar con las palabras del doctor Benjamín Martí Corena, expresidente del CONCITEC y asesor de la alta presidencia de este organismo. Él va a hacer un resumen de el coloquio que hemos ofrecido el día de hoy, jueves 16 de abril, en 3 bloques, 2 durante la mañana y este último con el que culminamos el coloquio. Acto seguido a las palabras del doctor Martí Corena tendremos las palabras de clausura de la doctora Fabiola León Velarra. Doctor Martí Corena, el micrófono es suyo. Tiene 10 minutos. Tiene que habilitar su micrófono. Muchas gracias, Naido. Muchas gracias, estimados amigos. Yo no voy a hacer un resumen. Sí, la verdad es que sí lo voy a hacer, pero no ahora. He tomado nota. Volveré a ver, además, todas las exposiciones. Han sido extremadamente ricas en contenido, no necesariamente han coincidido, pero hay una cantidad de visiones complementarias, muy ricas, algunas incluso muy novedosas, y en general creo que esto debería permitir, por un lado, conducirnos a este tipo de debates a una alianza mucho más sólida que la actual entre científicos sociales y científicos naturales o ingenieros. Esto es fundamental y naturalmente tiene que entrar también esta lógica en las propias políticas públicas que, como varios de ustedes han constatado, no existen y la vida discurre más por accidente en el Perú y no por decisiones precisamente tomadas. En particular, no hay decisiones sobre política, entre otras cosas, me parece a mí, si me permiten, y creo que en esto refleja las ideas de varios de ustedes, en particular, no hay una visión de país en general en la clase política. Y al no haberla, tampoco tienen por qué imaginar, digamos, aun cuando tuvieran buena fe, no tienen por qué imaginar todo lo indispensable para llevar al país por un camino bien conducente, con bastante racionalidad, con mucha educación y con muchos servicios públicos. Y también con mucha producción intelectual, artística, científica. Esto creo que sí debe ser tomado muy seriamente, en primer lugar, por el CONCITEC. El CONCITEC tiene que incorporar dentro de sus propias políticas y programas este tipo de vinculaciones, de vínculos, de puentes entre las diversas especialidades, entre las diversas visiones y dejar la compartimentalización de la vida nacional. Es decir, todo está muy vinculado, los sistemas sociales son complejos, no tienen la simplicidad de cada una de las especialidades vistas separadamente, no hay tal cosa, y muchos pretenden, casi siempre, cada especialista pretende que su ciencia es la ciencia madre y que todas las demás son colaterales, pueden servir o simplemente pueden ser interesantes, pero no son en realidad el eje del trabajo. Creo que una visión distinta debe ser formulada a partir de discusiones como esta y también a partir de una reflexión al interior de las instituciones, especialmente de las instituciones públicas, pero también mucho dentro de las universidades, dentro de los organismos civiles, de investigación, de análisis social o de servicios públicos. Bueno, yo no quisiera, voy a hacer por supuesto un balance, lo voy a hacer sentado en mi escritorio, voy a revisar nuevamente lo que se ha dicho aquí, naturalmente estará
contaminado con mis propios ejes, trataré de que sea lo menos posible, además de que en realidad se nos ha hecho una observación crítica que creo que conviene compartir con ustedes. La primera observación fue de por qué la costa le decía a la sierra, en un debate como este, por qué la costa le dice a la sierra lo que es, y por qué no hay aquí también científicos de la sierra, por qué no hay científicos de las universidades del Cusco, de Huancayo, de Junín, de cualquier lugar. ¿Por qué no lo hay? Y sin duda eso es un defecto, y además es un defecto muy serio. Podría decir en parte que no lo hay porque tampoco hay suficiente capacidad organizativa, pero esto es una realidad, es una interpretación menor, sin mucho valor, diría yo. Lo que tenemos que hacer es elaborar ideas desde la perspectiva de ciencia y tecnología y vincularnos mucho más cercanamente a lo social y compartir ambos grandes ámbitos digamos, del pensamiento nacional, del pensamiento de las instituciones, compartirlos mucho más cercanamente. Ahí hay, por supuesto, una demanda hacia la voluntad de las partes para que realmente se reúnan y generen ideas mucho más sustantivas y más conducentes. Y quisiera finalmente decir que vamos a tener una secuencia continua de este tipo de debates y naturalmente haremos el esfuerzo para que la tecnología, que por primera vez ponemos a prueba, y eso explica en parte, por supuesto, las fallas que hemos tenido de transmisión, para que esa tecnología realmente se ponga a punto, porque en lo sucesivo, no solamente inmediatamente al salir de la emergencia, sino en todos los años que se vienen hacia adelante, vamos a tener que emplear estas metodologías y este tipo de relaciones y por supuesto hacerlas cada vez más eficaces, con mayor número de personas que acceden a estos debates y con mayor participación de todas las personas que deben estar presentes en una discusión como esta. Otro tipo de crítica que se nos había hecho anteriormente en los anteriores coloquios es la cuestión de la distribución de género. En el caso de la distribución de género creo que hemos quedado bien, porque ahora ha habido tantas mujeres como hombres en la discusión. Pero la otra crítica era más bien de carácter institucional. Hay una serie de instituciones que podrían también haber sido invitadas, pero debería decir que hay muchas que debieron ser, que podrían haber sido invitadas y que no lo han sido. En realidad, lo que pasa es que en esta invitación que hemos hecho, no hemos invitado a instituciones. Hemos invitado a las personas que conocíamos, más o menos de cerca, que se nos recomendaba o que conocíamos personalmente. Y a ellas las hemos invitado. No se ha invitado a instituciones. Entonces, si alguna institución no ha tenido un representante en este debate, creo que no debería sentirse afectada, porque hay muchas que podrían reclamar exactamente lo mismo, y no ha sido el propósito de este diálogo invitar instituciones, sino personas. Y que, por supuesto, al colocarlas en el programa, se indica en qué institución trabaja, y al presentar sus currículos también cuál es su trayectoria y su paso por las instituciones. Nada más, yo quisiera más bien ceder la palabra a través de Neido a la presidenta del CONCITEC, que tiene unas palabras de cierre y ya está conectándose en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por sus magníficas intervenciones que vamos a difundir de una manera integrada
a partir, entiendo, desde el día de mañana. Lo vamos a conversar con Neido, con Mayra, y les agradezco a ellos en particular el magnífico trabajo también que han hecho y a ustedes por sus participaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín Marticorena. Y ahora vamos a dar pase a las palabras de clausura de la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, quien nos va a ofrecer unas palabras de clausura para esta quinta edición del coloquio Ciencia y Sociedad dedicado al tema de la sierra. La doctora León Velarde, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es muy grato, a pesar de las enormes vicisitudes que estamos viviendo en estos momentos de crisis sanitaria, poder haber convocado a los especialistas que se habían comprometido en este tema, invitados de lujo, la verdad que han dedicado su trabajo permanente a entender nuestra sierra. Esta ya es la sexta jornada en la que el CONCITEC organiza los coloquios de ciencia y sociedad. Y de lo que se trata es tocar temas en los que la ciencia y la tecnología no solamente tienen algo que decir, sino que buscan de manera permanente ese diálogo con la sociedad y buscan que la sociedad entienda que hay determinados aspectos, determinados espacios donde tenemos que entender no solamente la historia, sino también el territorio a través de un conocimiento profundo de diferentes disciplinas. Por esto agradezco no solamente a los invitados de esta importante sesión, sino también a Benjamín Marticorena, que insistentemente y magistralmente, diría yo, logra convencer que invitados de la categoría que hemos tenido hoy, de la capacidad de reflexión y sobre todo de profundidad de estudio de estos temas, nos acompañen ya en esta sexta jornada que la presentamos a la sociedad 2 veces al año. Esa vez ha coincidido con esta crisis sanitaria, la más importante, no diría de la humanidad. Hemos tenido muchas pandemias, las seguiremos teniendo, y esta es una gran lección para que en el futuro estemos preparados. Sin embargo, es una de las más importantes, probablemente, que nuestras generaciones hayan vivido, y todavía tendremos resultados, tendremos consecuencias que nos animamos a esbozar, pero tal vez no las conocemos todavía en su debida dimensión. Por eso también agradecemos que hayan hecho el esfuerzo de conectarse con estos medios virtuales que nos permiten no darnos ese abrazo de agradecimiento que nos hubiese gustado dar, pero sí tenerlos presentes y permitir que sus conocimientos sobre este importante tema lleguen a todos los amigos que siguen estos coloquios, pero también que se queden de manera más permanente en las redes. Desde noviembre nosotros elegimos la sierra. Y claro, algunos comentarios se han dado con toda razón, en el sentido que como en medio de esta pandemia disertamos sobre temas que están probablemente ajenos, pero como bien lo han señalado muchos de ustedes y como nosotros pretendíamos hacer, ninguno de los temas está alejado de nuestra realidad, y menos aún un territorio tan importante como nuestra sierra. Ahora que, bueno, somos cada vez más conscientes que la sierra tiene tantas potencialidades, tanto en su vertiente hacia el Atlántico, que nos permite un bosque húmedo con muchísimas especies, nuestra biodiversidad, pero por otro lado, los Andes occidentales, con características tan diferentes, desérticas, con pocos valles fértiles, es más que nunca indispensable que pensemos de una manera integral, de una manera
completa a la sierra como un territorio donde deberemos volver a tratar de pensarlo como lo hicieron los antiguos habitantes de la sierra, que durante muchos años, millones de años, esa cordillera estuvo absolutamente desierta, hasta que fueron llegando los primeros animales. Hace 35 millones de años, nuestros cobayos, hoy una fuente de alimento tan importante para el mundo andino. Casi podemos decir que estos animales, estos roedores, que son ancestros de los roedores que vinieron del África, se elevaron con los Andes. Y aquí los tenemos perfectamente adaptados. O, por ejemplo, los camélidos que llegaron desde Norteamérica hace 2 millones de años y tienen esa perfecta adaptación también al ambiente de altura. Y nuestros humanos, si bien es cierto, no están todavía o no han culminado su proceso de adaptación como lo han hecho otros animales que habitan los Andes, pero sin embargo nuestros nativos están perfectamente aclimatados a vivir en ella y por lo tanto han podido dar a la humanidad esos cultivos maravillosos como nuestras 4.000 variedades de papas o estos nuevos, estos animales que solamente pueden habitar en esas regiones. Y por supuesto, cómo han conquistado las montañas a través de los andenes u otras tecnologías que les han permitido trabajar con variedad de cultivos y darlos este tipo de cultivos para el mundo. No quiero extenderme en este tipo de comentarios en los que no tengo conocimiento suficiente como los invitados que nos han hecho el honor de acompañarnos. Sin embargo, estoy segura que todos los asistentes al coloquio han estado muy satisfechos con la posibilidad de tener este diálogo. Este diálogo que lo que pretendemos como CONCITEC es abrir un camino hacia un nuevo paradigma de sociedad y territorio que esté más cercano a la realidad y más apto para sustantivas mejoras con todo lo que hemos ido aprendiendo. Y bueno, fueron estas ideas que los mismos expositores en un diálogo permanente con los organizadores del evento, el programa de popularización de ciencia y sociedad, nos hicieron ir confluyendo en este concepto de esta nueva apropiación del territorio que debemos, por supuesto, seguir profundizando con los aspectos que finalmente otro tipo de tecnología nos trae, como por ejemplo la posibilidad de comunicarnos y que probablemente hoy un campesino andino, un habitante de los Andes, esté más comunicado con su celular que hace 50 años los presidentes de los países más poderosos del mundo. De manera que, y esto lo señala Richard Webb con mucho entusiasmo de la posibilidad de crecimiento e integración de la sierra. Por eso estamos seguros que estas exposiciones promoverán, como fue la idea inicial del coloquio, que los profesionales de ciencias sociales y ciencias naturales y los de ingenierías, economía y educación piensen de manera más intensa, de manera más coordinada estas complejas relaciones y dejemos un reto importante, que al final lo conocemos todos, pero nos cuesta trabajar de manera multidisciplinaria para poder dar más respuestas concretas a este desafío. Por eso hacemos un llamado a que podamos trabajar de manera conjunta desde el CONCITEC con esta mirada multidisciplinaria y que nos permita responder a los desafíos que se han planteado en este coloquio. Como ya deben saber la mayoría de personas que conocen al CONCITEC y la mayoría, por supuesto, de comunidad científica y de investigadores, el CONCITEC ha incorporado a las ciencias sociales
en el Registro Nacional de Investigadores, y poco a poco iremos trabajando fondos fondos e instrumentos para poder tener trabajos más multidisciplinarios. De manera que los invitamos a nuestros expositores, a los que nuevamente agradecemos, pero también a toda la comunidad científica de ciencias sociales y en general a los estudiosos de este maravilloso espacio territorial, a que nos desafíen a nosotros mismos como CONCITEC, nos planteen temas para poder pensarlos en conjunto, pero sobre todo para poder trabajarlos en conjunto. Así que estaremos a la espera de esos retos y esos desafíos para que podamos hacer esta vez no solo un gran coloquio, sino un gran proyecto que nos unifique en ese gran reto. Sabiendo que son muchos, pero comencemos por uno. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a todas.